la Corte y luego también el asunto de Sidronio Casarrubias. ¿Cómo estás, Santiago? Gusto en saludarte. Buenos días este viernes. Hola, ¿qué tal, estimado Ricardo? Y buen día también a todo el auditorio. Santiago, pues déjame comenzar con lo que sucedió ayer. Decide la Corte por 8 votos contra 3 que el decreto que había publicado el presidente de la República para nominar o describir como de seguridad nacional la obra pública, tal como el Tren Maya, por ejemplo, pues es equivocado y es inconstitucional. Y pues en realidad lo que se está discutiendo ahí de fondo no es si el Tren Maya es una obra de seguridad nacional, sino cómo define la Constitución la seguridad nacional. Y esto pues sí tiene grandes impactos. Te agradecería muchísimo tu reacción, tu crítica a este tema de la Corte el día de ayer. Sí, así es, Ricardo. Es una decisión donde una mayoría del Pleno de 8 ministros determina que la decisión del Ejecutivo de reservar por vía de un instrumento administrativo y no de una ley toda la información relacionada con la construcción de algunos de estos nuevos proyectos de infraestructura que se han impulsado en este sexenio, era una decisión inconstitucional porque las restricciones al derecho humano a acceder a la información pública son susceptibles de establecerse, pero solamente en instrumentos normativos con carácter de leyes. Es decir, que si se quiere restringir de alguna manera el acceso a la información pública, la vía administrativa de un acuerdo o de un decreto no es la ideal, sino que tiene que ser, en todo caso, en la ley para que haya una discusión en el Congreso adecuada. La Corte estimó también que este instrumento administrativo del Ejecutivo era demasiado amplio, demasiado ambiguo y que efectivamente utilizaba de una forma excesivamente amplia el concepto de seguridad nacional. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones en el pasado, ocurre mucho también en otros países, que acudiendo a categorías muy amplias como la seguridad nacional, se establecen restricciones a los derechos humanos. En este caso ha sido en el derecho de acceso a la información pública y por eso nos parece que al decir la Corte que las restricciones a los derechos tienen que ser mucho más bien redactadas, pensadas, deliberadas y establecidas cuando ocurren, está cumpliendo con su función de custodiar nuestros derechos humanos. Por eso hay que celebrar el fallo y desde luego lamentar la decisión ocurrida unas horas después de reiterar la práctica emitiendo otro instrumento administrativo similar. Ahora, sí necesito entender por qué la presidencia volvió a mandar ese decreto. Y déjame regresar un poco el reloj, ¿no? Estoy revisando justamente lo que decía el ministro Juan Luis González Alcántara, que decía, a ver, la definición utilizada por ese decreto es una definición ambigua que genera incertidumbre y que desprotege concretamente el derecho a la información. Entonces vuelve a emitirse un decreto horas después, un par de horas después. Y lo que sí veo es una redacción distinta para justificar, y déjame te la leo, dice, seguridad nacional es todo aquello que implica la gestión del bienestar colectivo, el pleno ejercicio de las libertades cívicas y el establecimiento de las condiciones de justicia, paz y seguridad. O sea, no solamente revira en la presidencia, sino que le ofrece a la Corte una nueva definición. No quiero valorarla yo, te ruego que la valores tú. ¿Qué te parece esta nueva definición de seguridad nacional o de dónde salió esta definición de seguridad nacional? No es muy claro, Ricardo, porque tenemos una ley de seguridad nacional que, digamos, establece una definición más bien vinculada a determinadas amenazas de seguridad nacional. Yo entendería que esta definición es una definición nueva del Ejecutivo, va a tener otra vez problemas en la Corte, y lo que creo que es muy importante comentarle también al auditorio es que el trabajo que hace la Suprema Corte al precisar los contornos de un concepto tan relevante como el de seguridad nacional importa para este caso, pero sobre todo para los que vengan después, porque si más adelante tenemos un gobierno que invoca la seguridad nacional para restringir nuestro derecho al libre tránsito, para poder vigilar nuestras telecomunicaciones, El tema del para medio ambiente proponer también. restricciones al debido proceso,
se generarían mayores afectaciones. Entonces, es un tema que tiene que ser definido de manera muy clara y ese fue en esencia el fallo de la Corte el día de ayer. Y por eso es de lamentar que el Ejecutivo reitere en la práctica, ¿no? Mucho tendremos que seguir hablando de esto, pero desde luego habría que cambiar la Constitución para meter la nueva definición. La Constitución y la Ley de Seguridad Nacional no tienen esa definición que ahora se introduce. Voy a cambiar de argumento. Estoy francamente impresionado con el asunto de Sidronio Casarrubios. Decía yo ayer que presentamos la noticia que este líder de una organización criminal, hay bastantes elementos para poder decir que estuvo involucrado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Pues un juez dice, no tengo evidencia que este señor esté vinculado al crimen organizado, porque la organización a la cual le vinculan, que se llama Guerreros Unidos, yo no sé cuánta tinta, cuántos periódicos, cuánta nota, cuántas páginas de internet hablan de los Guerreros Unidos, es una organización, dice el juez, que no existe. Existen los Beltrán Leiva, existe la Barredora, pero Guerreros Unidos no. Y yo había escuchado, Santiago, a las y los integrantes del GIEI decir ya en el pasado que los Guerreros Unidos podría haber sido una fabricación, es decir, un grupo que nunca existió. Tú has sido abogado de las víctimas, te ruego que me digas primero, ¿los Guerreros Unidos es también parte de la invención? Así como el basurero de Cocula, ¿también el grupo criminal es inexistente? Nuestra opinión sobre ese tema, Ricardo, es que en realidad el grupo existió, ahora está debilitado, pero es una estructura criminal con existencia real. Tanto así que en los propios informes de seguimiento al trasiego de heroína en los Estados Unidos, que en su momento produjo la DEA, se daba cuenta de su existencia. O sea que hay un reconocimiento también binacional. Lo que el juez estimó acá es que la manera en que la entonces Procuraduría General de la República había intentado acreditar la existencia y la estructura del grupo había sido deficiente, porque lo había hecho sobre todo con el desaseo que caracterizó la investigación del caso Ayotzinapa, con copias de otras averiguaciones previas que no habían todavía desembocado en sentencias. Entonces, el razonamiento del juez es tanto como decir, si el órgano encargado de investigar la delincuencia organizada me trae papel y copias de otros expedientes para decirme que existe una organización criminal, la prueba es insuficiente, y más cuando otra prueba relevante para acreditar cómo funcionaba esta organización se ha ido cayendo porque fue afectada por el uso de la tortura y quedó viciada, ¿no? Ahora, Entonces, en esencia, lo que el juez está diciendo es que una vez más la Procuraduría General de la República actuó mal y que las consecuencias son de impunidad y lastiman en ese sentido a las víctimas. Ahora, ¿la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República? Es decir, porque ya le tocaba a esta fiscalía presentar pruebas. Y yo me pregunto, uno puede ir, pues no sé, al CNI, antes al CISEN, tocar la puerta, decir, oiga, ¿tiene alguna prueba de la existencia de Guerreros Unidos? No sé, puede ir a la propia Hacienda, pues es la oficina que está junto a la del fiscal, ¿no? Puede ir al ejército, ¿no? Hay un centro de inteligencia militar, ahí está el batallón 27. Es decir, había muchos elementos para acreditar la existencia de esta organización criminal. No me la creo, no me la creo que no hayan presentado ninguno de estos documentos. No, sin duda alguna. Esta es una consecuencia del trabajo que hizo la Procuraduría General de la República en 2014 y 2015. La unidad especializada de investigación del caso Ayotzinapa que se creó en esta administración logró con prueba nueva y con prueba limpia presentar nuevos cargos contra esta persona y otras en otra causa penal que se mantiene ahora abierta. Por eso no ha recuperado su libertad inmediata. Pero penosamente en los casos jurídicos, lo sabes muy bien tú, Ricardo, por tu profundo conocimiento del sistema de justicia, una vez que la Fiscalía decide recorrer un camino y tomar ciertas decisiones, es muy difícil más adelante revertir el daño inicial que se genera en los procesos. Desde luego, no estamos, digamos, cancelando la posibilidad de que el fallo tenga aspectos deficientes, hay que revisarlo, no hemos sido legalmente notificados y cuando lo seamos lo recurriremos, pero nuestra impresión, y eso hay que subrayarlo en un contexto donde se ataca todos los días al Poder Judicial, es que muchos de estos casos lo que reflejan es el mal actuar
de nuestros fiscales, un mal actuar que no ha cambiado en el presente.